Muy bien, pues el estudio de esta semana se tituló Los acontecimientos finales de la historia de este mundo, así que sin duda que es un tema muy interesante, muy importante para nosotros en estos días. Vamos a leer nuestra cita en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. 2 de Pedro 1, 19. Vamos a entrar de lleno con este texto. Dice lo siguiente, voy a darle lectura. 2 de Pedro 1, 19 dice, además tenemos la palabra profética, dice, más segura a la que hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Muy bien, son muy eh, atinadas las palabras de Pedro en esta declaración. Nos llama a hacer uso de la información profética que Dios nos ha confiado. Nos dice que es una palabra segura, o sea, no hay duda de lo que Dios nos comparte, ¿sí? Eh, Podemos dudar de todo mundo menos de lo que Dios nos dice, ¿verdad? Así que hemos estado estudiando cómo lo que Dios nos compartió respecto a los tiempos proféticos, a los acontecimientos, pues todo se ha estado cumpliendo, ¿no? Al pie de la letra. Así que todo eso debe de darnos seguridad, confianza en su palabra. Entonces nos llama, les digo, a acudir a ella, ¿sí? A aprovecharla. Dice aquí que representa para nosotros como una antorcha, ¿sí? Que dice alumbra en un lugar oscuro. En estos días, la mayoría de los seres humanos vivimos en oscuridad, en una incertidumbre terrible en cuanto al futuro, pero aquellos que estudian la palabra de Dios, los compara aquí como alguien que va caminando, obviamente en un lugar oscuro, pues, este mundo, pero con una lámpara, con una antorcha. Ojalá que seamos de ese tipo de personas, ¿no? Y dice aquí dice que esto será hasta que el día esclarezca, es decir, hasta que Cristo venga, hasta que Él venga a acabar con esta oscuridad. Y también dice aquí, y que el lucero salga en vuestro corazón. Es decir, también Dios nos llama a que esa luz, ¿sí?, que está en su palabra puede iluminar nuestra vida también, nuestro corazón, nuestra mente. Eh, entonces, hay algo que tenemos un problema incluso como cristianos. Miren lo que nos dice por aquí Elena White en este libro que se llama Cristo en su santuario. Dice, ante semejante testimonio de la inspiración, es decir, todo lo que nosotros podemos obtener en la Biblia y especialmente eh, en temas proféticos, dice aquí, ¿cómo? Fíjense bien la pregunta que hace, ¿cómo se atreven los hombres a enseñar o a decir que el Apocalipsis es un misterio? No sé si ha pasado por nuestra mente esa idea de que es algo oculto, un misterio, dice aquí este libro. Y nos amonesta aquí, dice, ¿cómo nos atrevemos a pensar eso o a decirlo o a enseñarlo? Incluso, dice, un misterio fuera del alcance de la inteligencia humana. ¿Qué les parece? Dice, es un misterio revelado, o sea, no es nada del otro mundo, como generalmente pensamos. Dice que es un misterio, dice, revelado. En su momento fue un misterio y lo hemos estudiado también, ¿no? Cuando Dios le empieza a revelar todas estas cosas a Daniel, por ejemplo, pues era un misterio, porque Daniel la mayoría de las veces no sabía de qué le estaba hablando Dios, ¿sí?
pero en la actualidad, dice aquí, es un misterio que ha quedado revelado. Un libro abierto, ¿sí? Entonces dice aquí, el estudio del Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel, es decir, dice aquí, son libros que están ¿qué? Ligados, dice, nos lleva a las profecías de Daniel, dice, y ambos libros contienen enseñanzas de suma importancia, ¿sí? Dadas por Dios a los hombres, acerca ¿de qué? Dice aquí, de de desastres, para atemorizarnos. ¿De qué se tratan estos libros? Dice aquí, son libros para darnos luz, darnos conocimiento acerca de lo que va a suceder, ¿sí? Que no caminemos como en la oscuridad, ¿sí? Eso es lo que Dios pretende. Dios no quiere que pasemos por los días finales, por todo esto que nosotros conocemos, sin conocimiento, sin estar preparados, sin saber ni siquiera qué viene, porque a veces eso pasa también, ¿no? Dentro del mundo cristiano. Eh, entonces, Dios quiere que tengamos pleno conocimiento, ¿sí? Que estemos listos, preparados para estos días, que sepamos exactamente a qué nos estamos enfrentando, ¿sí? Y nos invita a estudiar este libro. O sea, dice, no es un libro o sea, que no puedas entender, o sea, nos invita a escudriñarlo, a estudiarlo, y eso es yo creo que ah, uno de o sea, el objetivo principal, ¿no? O sea, acuérdense, en cuanto al libro de Daniel, Jesús dijo, el que lee, entiende. Así lo mencionó en una ocasión, refiriéndose al libro de Daniel. En cuanto al Apocalipsis, dice, bienaventurado el que quede, dice, ¿se acuerdan? El que lee y entiende las palabras y escucha, dice, las palabras de esta profecía. Entonces llama bienaventurados, dichosos, afortunados, dicen los que leen. ¿Ok? Así que esa es la invitación principal. Eh, y en cuanto a los acontecimientos que van a marcar el final de la historia de este mundo, bueno, hemos mencionado algunos en este estudio de este trimestre. eh, algunos detalles interesantes y bueno, seguramente ustedes recordarán, ¿no? Algunas cosas y vamos aquí a comenzar con un detalle interesante que mencionó por ahí, por ejemplo, el presidente de España, ¿sí? Dice por aquí, vean lo que dice. Dice, la pandemia tiene como objetivo, estoy hablando de lo que sucedió, ¿no? Dice, tiene como objetivo acelerar cambios que ya venían de hace años. Cambio, dice, en el teletrabajo, o sea, trabajo a distancia, en el consumo, en la digitalización, la automatización, dice, y la automatización, perdón, dice, hacia formas de gobernanza mundial. Esto lo dijo hace no mucho tiempo. Pero llama la atención aquí dos detalles. ¿Sí? Primero que dice que la pandemia tenía un objetivo. Y eso llama bastante la atención, ¿no? O sea, cuando hablamos de que algo tiene un objetivo, es que o sea, hubo algo detrás, ¿sí o no? Hubo un plan, precisamente se trazó un objetivo. O sea, lo que él nos está diciendo aquí es que no fue algo que sucedió así como al azar, por casualidad, como se nos hizo creer a muchos, ¿sí? Y él lo dice abiertamente, dice, Esto tenía un objetivo", y empieza ya a mencionar algunos detalles que dicen, bueno, pues creo que tiene razón, ¿no? En esto, pero como termina esta frase, nos dice que uno de sus objetivos es acelerar el proceso de la creación de un gobierno mundial.
Y si nosotros nos echamos o hacemos memoria, nos vamos un poquito a algunos años atrás, nos damos cuenta de cómo eh, algunas instituciones y algunas personas y poderes se pusieron por encima de los gobiernos de los países, ¿sí? Por encima de sus culturas, por encima de sus leyes, por encima de sus creencias, por encima de todo, ¿sí? Haciéndonos ver que los gobiernos que tenemos en el mundo prácticamente no sirven, ¿sí? Y que hay alguien más que más arriba y más por eso nos reveló también toda esta situación. Y dice este señor que todo esto tenía el objetivo de acelerar. ¿Qué les parece? Acelerar ese plan de implantar en el mundo un gobierno único. ¿Ok? Y bueno, le digo, lo dicen ya todos estos planes que generalmente les digo, o lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? Que se mencionan como teorías, pues lo dicen ahora sí que sin pelos en la lengua, ¿no? Y lo dicen así muy natural muchas personas. Estoy seguro que alguna vez han escuchado algo al respecto. Ahora, ante esta situación que la Biblia ya nos había advertido, en Apocalipsis capítulo 13, ¿sí? O 11, 12, 13, todos esos capítulos nos hablan precisamente de esta situación, ¿sí? O sea, no es algo inventado por gente paranoica, ¿sí? Es algo que Dios dijo y lo estamos viendo y se están haciendo esfuerzos, como ustedes no tienen idea, para implantar esto, ¿sí? Y todo lo que vemos alrededor, todos los movimientos, todo lo que está sucediendo, precisamente también tienen como objetivo el acelerar este asunto. Entonces, estamos viendo ante nuestros ojos el cumplimiento de la profecía, y muchos no lo ligamos, no nos damos cuenta o no lo queremos creer, eh, de que está sucediendo así. Ahora, ante esta situación que nos plantea el Apocalipsis acerca de un gobierno mundial, ¿sí? Un gobierno único, un gobierno que va a imponer su voluntad y que lo está haciendo, ¿sí? Está imponiendo ideas, ¿sí? Está imponiendo ¿cómo podríamos decir? Un pensamiento único también, eh, ante el cual tú no puedes ah, decir algo que contradiga, ¿sí? A riesgo de meterte en problemas, ¿no? Entonces, se está polarizando el mundo, ¿sí? En dos grupos, o sea, los que estén a favor y los que no, ¿sí? Entonces, se está tomando decisiones importantes, ¿sí? A nivel de gobiernos, a nivel personal también, eh, que nos están, como les digo, polarizando, ¿no? Enviando a un grupo u otro, ¿ok? Ahora, les digo, ante esta situación, Dios nos llama a defender nuestros principios, nuestras creencias, su palabra, y menciona por ahí en Apocalipsis 14 eh, una tarea especial que tiene su pueblo, de dar a conocer su verdad. Y dice por ahí los versículos del 6 al 7 en Apocalipsis 14, dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios nos dice que su palabra va a ser, va a ser conocida, ¿no? En todo el mundo, va a ser amonestado el mundo. Dios, acuérdense que no quiere que nadie le reclame de que yo no sabía, ¿sí? El otro día estudiábamos cómo Dios dice por ahí en su palabra que Él no hace nada sin avisar, ¿se acuerdan? Siempre
envía mensajeros. Y en cuanto a este asunto de su pronto regreso, pues también tiene un mensajero que le llama aquí, o que es representado por un ángel, su pueblo, ¿sí? O sea, la palabra ángel significa mensajero. ¿Vale? Entonces Dios va a enviar un mensajero, no nada más a uno, sino un conjunto, ¿no? De mensajeros con su palabra, con el evangelio. Y acuérdense que el evangelio es una buena noticia, eso significa. ¿Sale? A veces tenemos un concepto equivocado, ¿no? De esta palabra, de lo que es el evangelio. Y creemos que el evangelio es un montón de reglas, ¿no? Pero no. O sea, es una buena noticia. Ahora, ¿cuál es esa buena noticia de la que el pueblo de Dios tiene que dar a conocer al mundo? Bueno, nos dice por aquí que ha llegado la hora de su juicio. Y cuando hablamos de esto, a lo mejor pueden decir, pero es que eso no es una buena noticia, ¿no? El juicio de Dios no es buena noticia, claro que sí. Y hemos estudiado también mucho acerca del juicio. Entonces, dice aquí que también nos va a llamar a la humanidad, ¿a qué dice aquí? A temer a Dios, algo que se está perdiendo cada día, ¿no? Lo vemos más marcado esto. Dice darle gloria, adorarlo, ¿sí? Como creador, algo que también ya se está tratando de eliminar de nuestras mentes. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? O sea, un llamado a que acercarnos a Dios, a reconocerlo, a no hacerlo a un lado de nuestra vida, como es lo que les digo, lo que estamos viendo, ¿no? En todos lados, como personas, como sociedad, como el mundo en general, y nos está llamando Dios a voltear nuestra mirada hacia Él nuevamente. Ese es el mensaje, el primer mensaje, ¿no? De los tres que se tienen que presentar. El segundo, que dice aquí, otro ángel, dice, le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. También lo hemos estudiado bastante, ¿no? Entonces, hablábamos ahorita de que se está promoviendo, que se están haciendo muchos esfuerzos. eh, Les digo, como a veces ni siquiera nos podemos imaginar para implantar esta nueva manera de gobernar al mundo, o este nuevo sistema. Y Dios nos llama también a confiar únicamente en quién, en Él, no poner nuestra confianza en hombres, en un sistema, en un gobernante, sino únicamente Él, porque Él es el que es el gobernante del universo, Él es el creador. Y nos dice por aquí que este sistema que se quiere implantar ya está destinado al fracaso. O sea, desde antes de que se imponga en el mundo, que estamos a poco tiempo de verlo, Dios dice que no sirve y que está acabado ese sistema. Dice, ha caído Babilonia. Jesús luego lo compara con Babilonia, o así le llama, ¿sí? Y ya hemos estudiado mucho de esto, ¿no? Por las características se compara a Babilonia. Y Jesús dice, o sea, no sirve y ya está dice, ha caído, o sea, antes de que surja, dice, ya lo da por muerto este sistema, Dios, o este gobierno, o intento de gobierno. Y dice las razones, ¿no? Dice que se trata de un completo, que dice aquí, engaño, del cual dice todos hemos formado parte, todos hemos sido víctimas de una u otra forma, incluso dentro del mundo cristiano, ¿sí? Y Dios está enojado con esa situación. Y el tercer mensaje dice aquí, es muy interesante, miren lo que dice, los versículos del 9 al 11 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo de ambos. Dice, si alguno adora a la bestia o a su imagen, o sea, todo este complejo sistema, ¿no? Del que hemos estado hablando, de este gobierno mundial, dice, si alguno confía en ellos, dice, y recibe su marca, dice, en su frente o en su mano,
vean la advertencia, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, dice, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Suena muy aparatoso, ¿verdad? Pero bueno, aquí Dios está amenazando, ¿sí? Con ser también víctimas de su ira, ¿sí? Si nosotros nos hacemos del otro lado, del otro bando. Entonces les digo, Dios nos llama primeramente a no confiar, ¿sí? En esas, ¿cómo podemos decir? En esos cuentos de hadas que se nos están, ¿cómo se, es que nos están, ¿cómo podemos decir? Que nos están presentando, ¿sí? Por todos lados, por todos los medios posibles, de que no nos vayamos con la finta, como decimos. Y Dios dice que eso que se nos está presentando es un gobierno que no tiene que futuro. No tiene futuro, dice, ya, esto ya acabó para mí, dice Dios. O sea, Dios ve un poquito más allá y dice, se va a acabar, o sea, no tiene futuro eso. Y aparte dice, si tú caes en el engaño, hace una advertencia muy seria. Este, pocas veces vemos a Dios hablando así, ¿no? O sea, amenazante. Porque siempre tenemos una idea diferente, ¿no? De Dios. Pero estamos llegando a un punto en la historia en el que esa paciencia, esa bondad, esa misericordia de Dios se queda, se termina. Y entonces dice, si te vas de aquel lado, el enemigo dice, vas a sufrir, mira. Y no quiere Dios eso. Por eso está lanzando estos mensajes, estas amonestaciones. Él no quiere que tú te vayas a perder. Y vean cómo lo dice, ¿no? Dice aparte, dice, y el humo de su tormento sube, dice, por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Dice, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y bueno, les digo, a veces eh, especulamos mucho, ¿no? En cuanto a ¿y qué será la marca de la bestia? Bueno, ya lo explicamos, ¿no? ¿Qué es en realidad, ¿no? La marca de la bestia lo dice claramente la señora Elena White, dice que cualquiera que eh, viola la ley de Dios al confiar en el hombre, automáticamente está recibiendo que su marca, diciendo yo pertenezco a este grupo. ¿Sí? O sea, no necesito que me pongan un sello, no necesito una etiqueta, que bueno, es posible, ¿no? Que suceda algo así por las cosas que vemos, pero lo que nos debe de importar es esto, ¿sí? O sea, si yo pongo mi confianza en el hombre, automáticamente dice, recibo esa marca de que pertenezco a este mundo, ¿sí? Por eso menciona ahí un número de hombres, ¿se acuerdan? Que les digo, no tiene nada que ver con lo satánico ni nada de eso, es un número nada más, un símbolo, que me da a entender de que yo puse mi confianza, preferí poner mi confianza en quién, en un gobierno terrenal. Por el otro lado, miren lo que nos dice por aquí, bueno, en Apocalipsis 14:12, les voy a invitar a que lo leamos. Eh, por otro lado, tenemos también una expresión que utiliza ahí Dios en el Apocalipsis como el sello de Dios. También lo hemos escuchado en esa frase. Dice Apocalipsis 14:12 que ese sello de Dios, o sea, a, a- lo que va a hacer que Dios me reconozca como suyo, ¿sí? ¿Qué es? Dice aquí, dice el versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. No la fe en quién, en el presidente, en el gobernante,
sino en Jesús, ¿sí? Y que guardan sus mandamientos. No un mandamiento, porque a veces hacemos mucho énfasis en un mandamiento nada más, ¿se acuerdan? En el cuarto mandamiento. Es parte del paquete, ¿sí? A veces hacemos mucho énfasis en esto del cuarto mandamiento, pero no, que a veces ni siquiera tampoco lo guardamos correctamente, este, pero el guardar sábado no me hace, no me convierte en pueblo de Dios, como a veces creemos. Porque, o sea, ¿cuántos podemos estar guardando el sábado o creemos que lo guardamos, pero no formamos parte de su pueblo? O sea, no es una garantía, ¿sí? Entonces, dice aquí los que guardan sus mandamientos, ¿sí? El sello de Dios tiene que ver, acuérdense, con tener el carácter de Cristo, ¿sí? No es un día, ¿ok? Es el tener el carácter de Dios. Así como por otro lado, tenemos también el carácter de quién? Del enemigo, ¿sí? Y el hecho de confiar en quién? En un ser humano, ¿sí? Y decir yo pertenezco aquí. Entonces, a veces, les digo, podemos confundirnos, ¿no? En esto y decir, ah, bueno, pues yo guardo el cuarto de mandamientos, formo parte del pueblo de Dios, ya la hice. Pero no es así. Miren lo que nos dice por aquí en este libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Dice, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, o sea, la última amonestación que el pueblo de Dios, dice, va a dar al mundo, o sea, o Dios lo va a dar a través de su pueblo. Este mensaje triple que vimos ahorita, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Porque a veces decimos, bueno, ok, entonces vamos pues, a salir, ¿no? A predicar, hay que ir a hablar ahí a las plazas, hay que tocar las puertas, hay que hablar en la televisión, en todos lados. No, puede ser parte de eso, ¿no? Pero ¿a qué se refiere o qué es lo que quiere Dios que hagamos como pueblo? Miren lo que dice. Este mensaje dice que tenemos que dar al mundo es el siguiente, dice, es una revelación de su carácter de amor. Tenemos que revelar su carácter, o sea, aquí no nos habla de predicar o de hablar. Bueno, automáticamente esto es una predicación, ¿sí? Pero a veces, les digo, sí nos vamos por otro lado, ¿no? Y Dios dice, bueno, no necesito que hables, porque a lo mejor dices tú, yo ni siquiera sé predicar, yo no sé qué decir. No necesitas hacerlo, necesitas nada más mostrar el carácter de Dios en tu vida. Y aquí está muy claro, dice, ese mensaje, ese triple mensaje que tenemos que dar, se refiere a representar a Dios en nuestra vida. Y ya eso suena más complicado, ¿no? A lo mejor es, no, mejor, era mejor salir a tocar puertas. Sí, es complicado eso, sí. Pero es lo que tenemos que hacer. Y en eso consiste el sello de Dios. Obviamente, cuando llegue el momento, también lo menciona en su palabra, va a haber un punto en el que va a ser la diferencia. Y eso tiene que ver con el día de reposo, ¿sí o no? Pero el sello de Dios es tener el nombre de Cristo, como dice también en su palabra, dice, en nuestra frente, es decir, su carácter. Que la gente pueda ver aquí, o sea, a la vista de todos, que he estado cerca de Jesús. ¿Sí? Dice, los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida. O sea, si se fijan aquí nos habla tanto de predicar, de dar folletos, de hacer eso, muchas cosas que a veces se nos ocurren, ¿no? Dice, tenemos que representarlo en nuestra vida. Nuestro carácter, dice, ha de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por cada uno de nosotros. O sea, esa transformación, ese cambio. Y eso es lo que Dios quiere que le digamos al mundo a través de nuestra vida.
y de esa forma la gente va a reconocer a Dios como soberano, como creador, se dará cuenta de que lo que el hombre está ofreciendo no tiene no tiene futuro eso, ¿sí? Pero eso va a ser, dice, a través de tu vida. ¿Qué les parece? Es muy interesante esto, ¿verdad? Que nos dice por aquí. Y miren, dice, la paciencia de Dios ha concluido. Es decir, antes de que termine esa paciencia de Dios, lo último, la última gota, como decimos, Dios tiene que advertir, ¿sí? De que se acabe el tiempo. Entonces, va a llegar un momento en que se va a terminar la paciencia de Dios, dice, y el mundo habrá, dice, rechazado su misericordia. Es decir, la mayoría no va a aceptar. Y a lo mejor podemos decir, bueno, entonces, ¿qué caso tiene lo demás? Y la amonestación. Bueno, Dios lo que no quiere es que haya reclamos y haya inconformidades. Como a veces pasa, ¿no? De que, ay, pues es que yo no sabía, es que a mí no me dijeron. Dios deja aquí todo en claro, todos han sido que amonestados, todos saben, y entonces viene lo siguiente, dice, cuando el mundo desprecie dice su amor, su mensaje, su amonestación, cuando ella dice aquí pisoteado su ley, esto ya lo estamos viendo, todos los días salen cosas nuevas, ¿no? Respecto a esto. Dice, los impíos han dejado concluir, dice, su tiempo de gracia. Y el Espíritu de Dios, dice, al que se opusieron obstinadamente, como lo vemos también, o sea, estamos viendo, les digo, un esfuerzo, creo yo, sin precedentes, ¿no? Para pisotear la ley de Dios y su palabra. Lo vemos en todo lo que está sucediendo, lo que están haciendo los gobiernos, cómo están cambiando las leyes, etcétera. Y dice que el Espíritu Santo, dice, acabó por apartarse de ellos. A veces nos quejamos, ¿no? De que Dios no actúa, que Dios no hace nada, pero el Espíritu de Dios está que trabajando. Pero va a llegar un momento en que ahora sí, para que vean, no va a hacer nada ya Dios y se va a alejar. Y vean lo que viene, dice, desamparados ya de la gracia divina, están a merced de quién? De Satanás. Si ahorita creemos que estamos a merced de Satanás, pues eso no es nada. ¿Sí? Dice, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final, como los ángeles de Dios, dice, dejen ya de contener los vientos violentos, dice, de las pasiones humanas, que así lo representan, ¿no? En el Apocalipsis como unos ángeles deteniendo los vientos, es decir, todavía interviniendo en los asuntos de esta tierra, cuando ellos también reciban la orden de que ya no tienen nada más que hacer, que ya está todo decidido para el ser humano, dice, todos los elementos de contención se desencadenan. Y el mundo entero, dice, será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Y ahí les dejo de tarea también. Podemos decir, ¿y qué pasó en Jerusalén? Pueden leerlo ustedes por ahí en el libro Conflicto de los Siglos, ahí en el primer capítulo. Eh, cuando Dios retira su espíritu, ¿qué pasa? Pues estamos totalmente a merced del enemigo. Y esto es lo que va a suceder y ya se están viendo que también indicios de esto, ¿sale? Así que debemos de estar atentos. Dice en el libro Conflicto de los Siglos, perdón, capítulo 40, ¿qué viene después? Obviamente, si estamos a merced de Satanás, pues olvídense. Dice por ahí en Apocalipsis que se va a lanzar contra el pueblo de Dios con toda su ira, toda su furia.
contra la mujer, dice ahí en Apocalipsis 12. Y dice en Apocalipsis 11 contra los testigos de Dios, ¿sí? Aquellos que estén testificando de Dios. Y dice Apocalipsis 13 contra todos aquellos que se nieguen a formar parte de ese nuevo sistema, de ese gobierno del enemigo en este mundo. Dice, eh, se vienen que tiempos complicados, ¿no? Para el pueblo de Dios, lo estamos viendo también, vemos cómo se está persiguiendo a todo aquel que tenga una mentalidad, una idea, una creencia opuesta a lo que se quiere imponer. Y obviamente como todo lo que se está imponiendo va en contra de Dios, su palabra, pues esto se va a ir acentuando cada día más, ¿sí? Si no teníamos hace tiempo a lo mejor una noción, una idea de cómo iba a ser esto, pues ya prácticamente ya lo estamos viendo, ¿sí? Y podemos eh, prever cosas, ¿sí? Y podemos casi adivinar, hasta adivinar, ¿no? Y aparte tenemos este conocimiento, eso nos debe de preparar también. Eh, entonces dice aquí que sigue después de eso, dice, en varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo, dice, deslumbrador, parecido a la descripción del Hijo de Dios que nos da ahí en Apocalipsis 1. Ustedes lo pueden leer también. Así, así se va a presentar. Eh, todas las culturas, todas las naciones, todas las religiones están esperando a alguien. ¿Se han fijado? Todos esperan a alguien, a un ser superior que venga a poner orden aquí en este mundo. Y ese es ¿cómo puedo decir? El objetivo de Satanás desde hace mucho tiempo. Fue preparando nuestras mentes, fue preparando incluso las religiones, fue preparando todo este sistema de creencias para este momento, ¿sí? Incluso dentro del mundo cristiano, como estamos esperando a Jesús, se supone, pues dice pues aquí está su Jesús, ¿sí? Dice, la gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos mortales. O sea, no tenemos ni idea, dice aquí, de lo que muy probablemente vayamos a ver, a ser testigos. Y obviamente eso va a impresionar a cualquiera. Y dice aquí, en tono amable y compasivo, enuncia, dice, dice, verdades celestiales, llenas de gracia, dice, que pronunciaba el Salvador cuando él estaba aquí. Cuando Jesús vino a la tierra, dice las mismas palabras. Y dice con un tono muy amable, compasivo, con una voz muy dulce, dice, y cura las dolencias del pueblo, o sea, haciendo milagros incluso. Y luego, dice, ya cuando se ha ganado que la confianza de la humanidad, aquí está el detalle, que decíamos ahorita que va a ser la diferencia. Dice, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo. De repente va a decir, ¿saben qué? Pues tengo una noticia. Ya el sábado que se me había pasado decirles que ya lo cambié, porque en su palabra no lo dice, pero va a decir, ay, pues un detallito, se me olvidó, no les había comentado a ustedes que ya lo cambié. Y manda a todos, dice que manda, no es de que si quieres, ¿sí? Ordena que todos santifiquen en el día bendecido por él. ¿Qué les parece? Eh, y luego, si tú no estás de acuerdo con esto, miren lo que dice aquí. Vi después, dice el libro Primeros Escritos, que los magnates de la tierra consultaban entre sí
También hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Gente poderosa de este mundo. Dice, y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno a ellos, ahí presentes con ellos. Y vi un edicto, dice, del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba, dice, que dentro de determinado plazo, dice, si la gente, si esta gente terca, rebelde, ¿cómo más podríamos llamarles? O sea, gente desobediente, disidente, dice, si no renunciaban a su fe peculiar, esas ideas locas que tienen de seguir observando el día sábado, dice, quedaría la gente en libertad para matarlos. El que quiera, si te cae gordo, pues mátalo, dice. No va a haber castigo, no hay cárcel, le van a hacer un bien a la humanidad el hecho de que, pues de deshacernos de esta plaga de gente, de purgar al mundo, ¿no? Este grupo de personas que están afectando de manera importante, no sé, el bien común. Y todo esto, pues, obviamente puede asustar a cualquiera o preocuparnos, por, por, porque aquí lo dice de manera muy, muy cruda, ¿sí? Lo que va a suceder. Pero acuérdense que Dios no nos deja que a oscuras, ¿no? No nos deja en tinieblas, no nos deja solos tampoco. Miren lo que nos dice aquí. Dice, entonces, si estás temiendo, si estás teniendo incertidumbre ante esto que viene, estás preocupado, dice, nos das aquí una pregunta o varias preguntas para reflexionar. Dice, ¿olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Qué creen ustedes? A veces dudamos mucho de Dios, ¿no? Cuando estamos en dificultades empezamos a decir, es que Dios no me quiere, es que me está castigando, es que ya se olvidó de mí, no me escuchan. Pero pregunta a Dios, dice, ¿se olvidará el Señor de su pueblo en esta hora de prueba? Pregunta también, dice, ¿olvidó a Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Se olvidó de Noé? ¿No? ¿Se olvidó, dice, acaso de Lot cuando cayó el fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? Tampoco. O de Elías, dice, cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la suerte de los profetas de Baal. ¿Se acuerdan lo que dijo aquella mujer? Ah, pues yo también lo voy a matar. Y Dios se olvidó de él, no, incluso hasta fue a buscarlo, ¿se acuerdan? Lo alimentó por ahí en el desierto, lo fue a buscar para darle ánimo. No se olvidó de Elías, se olvidó de Jeremías, dice aquí, en el oscuro y húmedo pozo donde había sido echado. Se olvidó, dice, de los tres jóvenes en el horno ardiente, o de Daniel en el foso de los leones. Entonces ahí tenemos la respuesta, ¿no? Y esto es una promesa. Con todas estas preguntas, Dios nos está dando una promesa, y nos está dando esperanza y seguridad ante lo que viene. Y miren lo que dice aquí. Dice, en nuestros días se representa el amor de Dios como de un carácter tal que impediría que destruyese al pecador. O sea, tenemos una idea de Dios muy alejada, ¿no? de la realidad. Lo vemos como alguien muy
muy blando, muy pasalón, o que no le interesamos mucho, ¿sí? Alguien que, pues, que es, bueno, ¿cómo les diré? Interpretamos mal la frase de Dios es amor, ¿sí o no? Y decimos, pues, bueno, pues Dios es amor, Dios es buena onda. Y vean cómo dice, los hombres razonan en base a su propia norma inferior de lo correcto y lo justo. O sea, como nosotros tenemos ideas muy raras y muy equivocadas y torcidas de lo que es correcto y de lo que es justo, creemos que Dios actúa de la misma forma y piensa igual que nosotros. Dice aquí esta declaración del Salmo 50:21, dice, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? Dice, miden a Dios comparándolo con ellos mismos, los hombres, o en la forma en que actúan nuestras autoridades, por ejemplo, nuestros gobiernos. Dicen, no, pues Dios es igual, ¿no? Que de repente se hace de la vista gorda, como decimos, que de repente hace como que no yo, que de repente, pues deja pasar cosas y se razonan sobre cómo actuarían bajo las circunstancias y llegan a la conclusión de que Dios haría como lo hacen ellos, dice, como los hombres, se imaginan. Entonces creemos que muchas veces tenemos esa imagen de Dios, ¿no? Un Dios débil, un Dios pasalón, dijimos, un Dios corrupto. Y vean lo que dice aquí, dice, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Y esto fue escrito hace ya más de 100 años. ¿Sí? O sea, esto ya estamos viéndolo. Y vean, dice, sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra será volcada en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Cuando hablamos de eso, las copas, de las trompetas, les digo, a veces tenemos la idea de que son acontecimientos de allá de la historia, ¿sí? Pero aquí lo deja muy claro, dice, van a sonar. No, no, ya sonaron, van a sonar, dice, una tras otra, una trompeta tras otra, una copa tras otra, dice, será derramada, dice, de así, una, sin parar, ¿no? Una tras otra. Y el mundo, dice, pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia. Entonces aquí no vemos a un Dios pasalón, un Dios que hace como que no ve. Dice, y las últimas 7 plagas, que también alguna vez hemos hablado, dice, han de ser derramadas, y los rayos de la ira de Dios pronto han de caer. Y cuando Él comience, dice, a castigarlo, a los transgresores, ¿qué dice aquí? No habrá tregua hasta Él. O sea, cuando Dios, parece como, como dicen las mamás, ¿no? Donde dices, no hagas que me levante, dicen las señoras, ¿se acuerdan? ¿Alguna vez les dijeron eso? No, si me levanto, que no va a ser, digo, que sí, sí, no va a ser en vano. Y Dios es igual, o sea, dice, si Dios se levanta y Dios comienza, dice, a castigar, ahora sí, dice, los transgresores, dice, no se va a detener hasta el fin. Y entonces vemos dos lados, ¿no? De la moneda, dos caras de la moneda, los dos lados de la historia. Por un lado vemos al enemigo furioso contra un pequeño pueblo, una minoría, ¿sí? A los cuales intentará borrar de este mundo. Y eso les digo, a lo mejor nos preocupa, ¿no? Me dicen, "Uy, no, ¿qué irá a pasar?". Pero Dios nos ha dejado ahí sus promesas, nos ha dejado esperanza y dice, no me voy a qué, olvidar de ti. Así como no me he olvidado de nadie de mi pueblo, de mi historia. Y te voy a qué, a sustentar y te voy a proteger. Debemos de confiar en esas promesas, recordarlas siempre. Y el otro lado de la historia, en el cual seguramente no nos gustaría estar, y porque acuérdense, la advertencia de Dios dijo, si te vas del otro lado, vas a sufrir mi ira, y vemos de lo que se trata. Y dice, no va a haber que misericordia.
Entonces, eso sí es para preocuparse. Por eso dijo Jesús que a lo que debemos de temer, dice, es a los que matan, que, dice, no a los que matan el cuerpo, dice, sino a los que matan, que es el alma, ¿se acuerdan? O sea, si me voy a perder eternamente, ahí sí debo de preocuparme, como dice aquí, ¿sí? Entonces, dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, por ahí tal vez ustedes lo leyeron en la semana, nos hace una pregunta aquí, una advertencia y una pregunta, en la que tenemos que reflexionar. Dice, se aproxima una tormenta de implacable furor. No sé si estamos conscientes de esto. O creemos que ya está en un futuro muy lejano, como lo mencionamos, ¿no? Frecuentemente. Porque ese es muchas veces nuestro sentir, ¿sí? Ay, no creo que pase todavía. No, pues eso lo han dicho siempre. No, pues desde que estaba chiquito dicen que ya, o decían que ya pronto. Bueno, pues imagínate si eso era cuando estaba chiquito, imagínate ahora. Se dice, se aproxima pues una tormenta, dice, de implacable furor. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para hacerle frente? La forma de prepararnos es a través del estudio de todo este conocimiento que Dios nos dejó. Por eso lo dejó ahí escrito Dios, para que pudiésemos hacer frente a esa tormenta. La pregunta es si estamos preparados o nos estamos preparando para eso. O no me interesa, o me asusta eso y prefiero que ni me hablen de eso. ¿Sí? Porque pues, ¿por qué me inquieto? Entonces, es una muy buena pregunta, ¿no? Que debemos de hacernos cada uno. ¿Estoy preparado o me estoy preparando para esa tormenta? Que ya la tenemos aquí encima. ¿Sí? No, no viene dentro de 100 años, ni de 10 años siquiera. Ya está aquí. ¿Sí? Así que ojalá que, como dice 2 de Pedro 1:19, el texto que leímos al principio, tenemos en nuestras manos, dice, la palabra profética más segura. Ahí la tenemos. Pero dice Pedro, ojalá, dice, que echemos mano de ella. Dice, haríamos bien, dice, ¿en qué? Dice, en estar atentos a ella, en conocerla, en saber lo que viene, saber lo que vas a enfrentar, ¿sí? Así como una antorcha, dice, que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Ese es el deseo de Dios, que podamos caminar eh, este último trayecto de la historia de este mundo con esta lámpara en nuestras manos. No a ciegas, no a la oscuridad, no tropezándonos por ahí, no con miedo, sino con seguridad, con firmeza y con la confianza de que dice pronto va a amanecer. Que Dios les bendiga.